Buenos días. El equipo 4 presenta el tema tuberculosis, con estrategia de enseñanza, diagrama de árbol y mapa semántico. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que va a afectar el parénquima pulmonar. La etiología es debida al complejo Mycobacterium. De aquí el más importante va a ser el Mycobacterium tuberculosis. Tiene como características ser un bacilo ácido alcohol resistente, un aerobio estricto, un bacilo no esporulado y no tiene movilidad. La guía de práctica clínica refiere que los adultos con tos persistente, productiva, en ocasiones acompañada de hemoptisis y síntomas adicionales como fiebre de predominio vespertino o nocturno, sudoración nocturna, pérdida de peso, astenia o adinamia, nos van a hacer pensar en un caso de tuberculosis pulmonar. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en México existen más de 18,000 casos hasta el 2016. Afectan en un porcentaje mayor a hombres que a mujeres. Los grupos de edad que se ven más afectados son entre los 18 y los 49 años. Más del 80% corresponde a la forma pulmonar. Tiene una alta asociación con el VIH, el SIDA y con la diabetes mellitus. Se registran por año aproximadamente 2,000 muertes por esta causa. Las entidades en el país que concentran el mayor número de casos son Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz. Los factores de riesgo primarios para presentar o ser susceptibles a esta enfermedad son compromiso inmunológico, las comorbilidades, hacinamiento y vivir en contacto con un paciente enfermo de tuberculosis. Existen factores de riesgo para tuberculosis persistente y estos son exposición a un caso conocido de tuberculosis resistente, fracaso a tratamiento primario, fracaso del tratamiento en el sector privado, pacientes que presenten con baciloscopía positiva al segundo o al tercer mes de tratamiento, recaída y regreso después de incumplimiento terapéutico sin fracaso del tratamiento reciente, exposición en instituciones donde existen brotes o alta prevalencia de tuberculosis resistente, residencia en zonas de alta prevalencia, antecedentes de uso de fármacos antituberculosos de calidad deficiente o desconocida, tratamiento en programas que funcionen mal y algunos casos de VIH. Para hablar de la fisiopatología es importante conocer el mecanismo de transmisión, el cual va a ser vía aérea, por medio de las gotitas de flush, en donde un enfermo va a ser la fuente de infección hacia un huésped susceptible o un paciente sano. Una vez que la persona inhala el Mycobacterium tuberculosis, se van a dirigir hacia el espacio alveolar, en donde el macrófago va a intentar fagocitarlo. Sin embargo, debido a los mecanismos de evasión del Mycobacterium tuberculosis, no se va a lograr esa fusión entre el fagosoma y el lisosoma, siendo que el proceso de la infección solamente va a ser limitado por la inducción de la inmunidad adaptativa, mediada por las células de respuesta dependiente de linfocitos T, el cual va a liberar una gran cantidad de interferón gamma, el cual es un potente activador de macrófagos y así va a poder eliminar o fagocitar completamente el bacilo. Sin embargo, en los demás macrófagos se está llevando a cabo una diseminación acelerada del bacilo. Para delimitar esta diseminación, los macrófagos, los linfocitos T, los neutrófilos, las células epiteliales van a realizar algo que se llama granuloma, en donde van a eliminar la mayoría de los bacilos. Como resultado, en los sitios de multiplicación de las micobacterias se van a acumular macrófagos y linfocitos, como ya mencionamos, formando granulomas, en cuyo interior se va a eliminar la gran mayoría de las bacterias, y el granuloma va a dar lo que se llama necrosis gaseosa en el pulmón, que es una característica de la tuberculosis pulmonar. En este granuloma puede quedar latente el virus y eso se va a conocer como tuberculosis latente.
Los focos infecciosos, como pueden dar pequeñas zonas de consolidación, se van a conocer como focos de Gone. Y un foco de Gone con afectación ganglionar va a ser un complejo de Gone, que si se calcifica se va a llamar complejo de Ranke. Y estos son patognomónicos de la enfermedad pulmonar. Continuamos con el diagnóstico de tuberculosis. Este va a ser por medio de la historia clínica y datos clínicos de nuestro paciente, así como exámenes de laboratorio y gabinete. Vamos a tener pruebas de detección específica. Estas van a tener alta prioridad para escrutinio de tuberculosis. ¿En quiénes debemos realizar esta prueba o estas pruebas? En personas con factores de riesgo para tuberculosis propiamente, en lactantes y menores de 4 años de edad, en contactos cercanos familiares o de congregaciones, en personas que se encuentran en procedimientos médicos y finalmente en contactos de paciente durante el periodo infeccioso. Como les comentaba, vamos a tener pruebas diferentes. Una de ellas va a ser la prueba de PPD o tuberculina, también llamada test de Mantoux. Esta nos va a demostrar la existencia de inmunidad cutánea hacia la tuberculina. Nos va a reflejar si nuestro paciente tiene una infección latente, no activa. ¿Y en qué va a consistir? En la inyección intradérmica de derivado de proteína purificada de Mycobacterium en la cara anterior de nuestro antebrazo izquierdo, entre la unión del tercio proximal con el tercio medio. Posterior a la espera de 72 horas vamos a tener los resultados de esta prueba. Nos va a decir que es positiva si tiene un diámetro mayor o igual a 5 milímetros más las siguientes características. Que nuestro paciente haya estado en contacto estrecho con un caso de TB activo, que tenga una coinfección con VIH, que tenga otras condiciones de inmunocompromiso, que tenga uso de corticoides sistémicos, que tenga una historia de trasplante de órganos u otra terapia inmunodeprimente, que tenga cambios en su radiografía si tuvo una TB pulmonar inactiva y también si tuvo cambios en su radiografía con una TB activa. De igual manera nos va a hablar que la prueba es positiva si su diámetro de la induración es mayor o igual a 10 milímetros sin las características antes mencionadas. Debemos realizar la prueba de tuberculina tomando en cuenta el tipo de huésped con las siguientes consideraciones. Si nuestra prueba inicial es negativa, se debe de realizar una posterior a 1 a 2 semanas. Y bueno, si la segunda prueba es negativa, significa que nuestro paciente no está infectado. Si nuestra segunda prueba es positiva, significará que nuestro paciente está infectado de manera latente y debemos de manejar su tratamiento antifímico de manera inmediata. Otra prueba es el examen de esputo. Este es altamente específico para el diagnóstico de TB pulmonar. Y bueno, cumple con algunas características importantes. Esta prueba, va a ser más rápido de determinar, va a identificar a los pacientes con mayor riesgo de morir por la enfermedad y también va a identificar a los pacientes con un mayor riesgo de transmitir la enfermedad. ¿En qué va a consistir? En obtener 3 muestras de expectoración de nuestro paciente y enviarlas en las primeras 24 horas posterior a su obtención. En el caso de los menores de 10 años, podemos hacer un lavado gástrico con 20 mililitros de solución salina y obtener esa muestra. En el caso de las personas que no puedan expectorar de manera espontánea, nosotros podemos inducir la tos con nebulizaciones de solución salina hipertónicas al 3%. En las muestras vamos a realizar la búsqueda del bacilo ácido alcohol resistente. Se va a realizar con las muestras de igual manera la tinción o el cultivo, esperando que sea positivo para poder identificar al Mycobacterium tuberculosis en cualquiera de las 3 pruebas. Vamos a tener una sensibilidad antimicrobiana del bacilo y bueno, la sensibilidad de esta prueba va a ser de 51.8% con una especificidad de 97.5%. Vamos a tener, aparte de las pruebas que ya les comenté, otras más que son también importantes de realizar. Una de ellas es la PCR. Esta va a ser muy rápida ya que vamos a poder obtener un resultado
positivo en menos de 10 horas o aproximadamente en 10 horas. Y bueno, aún siendo nuestro cultivo negativo, vamos a poder identificar al Mycobacterium. Esta PCR va a tener una sensibilidad de 97%. La radiografía va a servir para indicarnos la extensión y la localización de nuestro daño en el parénquima pulmonar. Y bueno, también vamos a tener otras pruebas que son más recientes, como los ensayos de liberación de interferón gamma, el BACTEC, en el cual es un medio de cultivo nuevo, el cual es líquido, en donde nuestro Mycobacterium va a crecer de manera más rápida, en aproximadamente 2 semanas. También otra prueba va a ser la técnica de amplificación de ácidos nucleicos mediante sondas de ADN marcado. En esta siguiente diapositiva les muestro la afectación clínica y radiográfica de la primoinfección y la reactivación. En la primoinfección vamos a tener los lóbulos medios e inferiores con afectación y adenopatías ciliares, también llamados complejos primarios de Ghon. En algunas imágenes radiográficas vamos a tener un derrame pleural. Y en la reactivación vamos a tener en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos, principalmente superiores, cavitaciones. La clínica de la primoinfección va a ser asintomática o pausisintomática, es decir, con una evolución lenta. Vamos a tener una neumonitis inespecífica. Y esta forma, la primoinfección va a ser de predominio en la infancia. La reactivación va a ser insidiosa. Su clínica va a estar caracterizada por febrícula, malestar general, pérdida ponderal, tos persistente y ocasionalmente hemoptisis. En cuanto a la interpretación de la baciloscopía, vamos a tener que proporcionar una estimación cuantitativa del grado de contagiosidad del paciente. Va a requerir de la comprobación mediante el cultivo. Las dos tinciones que más se utilizan para identificar al bacilo son la de Ziehl-Neelsen y auramina-rodamina. Bueno, su descripción se reporta en base a la recomendación de la OMS en cruces. Su resultado negativo no va a descartar la enfermedad y se ha demostrado que deben de existir 5.000 a 10.000 bacilos por milímetro de espécimen para dar una baciloscopía positiva. Y entonces aquí vemos en un cuadro comparativo la identificación con su interpretación. Va a ser negativa cuando haya una ausencia de bacilos en 100 campos observados. Va a ser con una cruz positiva cuando haya bacilos menos de 1 por campo en 100 campos observados. Y va a tener dos cruces positivas de 1 a 10 bacilos por campo en 50 campos observados. Finalmente va a tener 3 cruces para mayores de 10 bacilos por campo en 20 campos observados. En cuanto al tratamiento para tuberculosis, el objetivo principal de este es la curación al 100%, asumiendo que los bacilos son sensibles a los medicamentos y que su administración sea efectuada en forma correcta durante un tiempo adecuado. Sin embargo, este resultado se dificulta por diferentes circunstancias relacionadas con el paciente, el agente y la accesibilidad al tratamiento. Una vez iniciado, hay una pequeña proporción de microorganismos que por mutación al azar presentan resistencia natural a los fármacos. Cuando existe sospecha de fracaso terapéutico, el paciente debe ser manejado por un infectólogo. Y bueno, el propósito del tratamiento, como les comentaba, es interrumpir la transmisión del Mycobacterium tuberculosis, prevenir la adquisición de resistencia a las drogas y curar al paciente. La norma oficial y la guía práctica clínica nos muestra principios generales en cuanto al tratamiento. Nos dice que hay que iniciar con 4 drogas primero. Nunca se debe tratar la TB activa con una sola droga. Nunca se debe agregar un medicamento antifímico ante la falla a un esquema. Todos deben ser administrados bajo supervisión estrecha para asegurar la adherencia terapéutica y así poder disminuir la emergencia de resistencia. Y también existen consecuencias del abandono, las cuales consisten en una menor oportunidad de curación, permanecer como infeccioso
posterior al tratamiento, también que pueda transmitir la infección y también puede evolucionar hacia la multiresistencia. La OMS recomienda una supervisión estrecha y la observación directa de la ingesta de los medicamentos. El programa establecido en México se llama TAES, que es el tratamiento acortado estrechamente supervisado. Se ha visto que la efectividad del esquema de 6 meses con recaída a 18 meses es menor a 2.5. Esto nos habla de una alta efectividad en el tratamiento. Vamos a tener dos regímenes, uno de primera línea y uno de segunda línea. El de primera línea va a consistir en los siguientes medicamentos: isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina. El TAES se va a utilizar en pacientes que no han sido tratados previamente con medicamentos. Va a consistir en dos fases. La primera fase va a ser un esquema de 4 drogas bactericidas. En este caso se va a utilizar isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol diariamente 3 veces por semana por 2 meses. La segunda fase va a consistir en el uso de 2 drogas, en isoniazida y rifampicina, por 4 meses. Cuando nuestro paciente tenga una coexistencia de VIH o silicosis, vamos a utilizar el siguiente tratamiento, consistente en isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol por 2 meses y isoniazida y rifampicina por 7 meses posteriores. En las formas extrapulmonares vamos a tener un tratamiento alargado de 9 a 12 meses. El régimen de segunda línea va a consistir en que si no se puede usar la piracinamida, se debe de realizar un tratamiento extendido con isoniazida, rifampicina y etambutol más un medicamento o droga inyectable por 6 a 8 semanas. Posteriormente, isoniazida y rifampicina hasta completar 9 meses. Si no puede utilizarse isoniazida ni rifampicina, se debe prolongar hasta 12 a 18 meses e incluir al menos 3 a 4 fármacos activos, como streptomicina, alguna quinolona o algún otro medicamento de segunda línea que más adelante les voy a comentar. En el caso del embarazo, se puede utilizar el tratamiento de 2 a 4 meses. El esquema establecido es el primero, el de la primera y segunda fase. No debemos utilizar streptomicina porque es un teratogénico. Está catalogado como fármaco de clase D. Y también tenemos que tener cuidado con piracinamida, ya que se considera de categoría C, por lo que se recomienda usar isoniazida, rifampicina y etambutol por 9 meses. ¿Cuándo vamos a referir a nuestro paciente a un segundo nivel de atención? Cuando tenga una positividad permanente de esputo y falta de respuesta clínica a pesar del manejo adecuado. Cuando tenga VIH o SIDA, así como coinfección de tuberculosis pulmonar. Y cuando sea un inmigrante que provenga de una zona de alta endemicidad. Las complicaciones se tienen que tratar de manera quirúrgica, como cuáles: cuando exista zonas alveolares destruidas, bronquiectasias, hemoptisis masiva, estenosis bronquial irreversible o alguna fístula broncopulmonar. ¿Cuándo vamos a decir que nuestro paciente está curado? Cuando tenga al menos 5 cultivos consecutivos negativos con intervalos mínimos de 60 días durante los últimos 12 meses de tratamiento. Si presenta alguno positivo y ningún otro dato de clínica para TB pulmonar, tampoco deterioro, es seguido de un mínimo de 3 cultivos consecutivos que tengan que ser negativos, con un intervalo cada uno de 30 días para poderlo considerar como curado o negativo. La norma también maneja varias definiciones que debemos de conocer, como la multiresistencia, la poliresistencia y la tuberculosis con resistencia extendida. La multiresistencia farmacológica se refiere a la tuberculosis confirmada resistente a isoniazida y rifampicina de forma simultánea. La tuberculosis polirresistente va a ser la resistencia de más de uno de los fármacos
de primera línea, menos a isoniazida y a rifampicina de manera simultánea. Y la tuberculosis con resistencia extendida va a ser una tuberculosis confirmada resistente a isoniazida y rifampicina de manera simultánea, además de resistencia al primer grupo de las fluoroquinolonas y a uno o más de los tres fármacos inyectables de segunda línea, como la kanamicina, amikacina y la capromicina. En esta diapositiva les muestro los fármacos antituberculosos, los cuales se dividen de primera línea y segunda línea. De los de primera línea se dividen en bactericidas y bacteriostáticos. Dentro de los bactericidas están los que ya conocemos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y streptomicina. Y el bacteriostático único es el etambutol. En la segunda línea tenemos los que son de administración oral, los inyectables y otros. En los de administración oral utilizamos o podemos utilizar el ácido para-aminosalicílico, cicloserina, etionamida, proteonamida, fluoroquinolonas como el moxifloxacino, levofloxacino y ofloxacino. Y en los inyectables tenemos la capromicina, amikacina y kanamicina. En el rubro de otros tenemos algunos que son menos eficaces y con menos experiencia en cuanto a su uso, como el linezolid, clofazimina, claritromicina y amoxicilina con ácido clavulánico. En esta tabla les muestro el tratamiento acortado estrictamente supervisado con las dosis que se manejan en la fase intensiva y en la fase de sostén. Y bueno, se los dejo para que lo chequen con un poco más de calma. En esta diapositiva y en la siguiente les dejo la descripción de los medicamentos con las dosis que se utilizan como recomendadas, la presentación de los medicamentos y también las dosis que se usan de manera intermitente, dosis máxima, los efectos adversos, las interacciones con otros medicamentos y las contraindicaciones. También se las dejo para que lo chequen de manera detenida en casa. Para la prevención de tuberculosis debemos de identificar de manera temprana nuestros casos sospechosos o confirmados. Debemos tratarlos hasta su negativización rápida y de forma permanente. También debemos de aislar a las personas que padecen la tuberculosis pulmonar de manera activa y debemos de dar un seguimiento a cada uno de ellos cada 6 meses por un año como mínimo. El objetivo de la prevención va a ser disminuir o eliminar el impacto adverso de los factores de riesgo para la progresión de la enfermedad. Y bueno, vamos a tener dentro de la prevención primaria la promoción a la salud, identificar a los contactos que haya tenido nuestro paciente con tuberculosis activa y las pruebas de escrutinio de tuberculosis para personas que se consideran como contactos estrechos, que tengan contacto con pacientes con cavernas activas. Dentro de la prevención secundaria vamos a tener entre el 30 y 40% de los contactos estrechos que van a desarrollar una tuberculosis pulmonar latente. Vamos a identificar factores que determinan el abandono al tratamiento. Muchas veces pues son socioeconómicos. Y también debemos evaluar el pronóstico de las recomendaciones efectuadas, porque pocos pacientes tienen mal apego a su tratamiento. Dentro de la quimioterapia preventiva o tratamiento profiláctico que se realiza a los contactos, pues existen varias características para poderlo indicar. Y bueno, este se va a administrar por 6 meses a los contactos menores de 5 años con o sin antecedente de vacunación con BCG en quienes se haya descartado la TB. También se administra durante 6 meses a los contactos de 5 a 14 años no vacunados con BCG en quienes se haya descartado la tuberculosis previamente. Y también se va a administrar por último a los contactos de 15 años o más con infección por VIH o con otra causa de inmunocompromiso, por ejemplo desnutrición o administración de fármacos inmunodepresores, con la posibilidad de extensión hasta 9 meses de duración. De acuerdo a los criterios clínicos y de recuperación inmunológica de la persona con VIH o SIDA, previamente se debe realizar
un estudio exhaustivo para descartar alguna tuberculosis activa pulmonar o extrapulmonar. Y bueno, esta quimioterapia preventiva debemos de identificar, como les decía, formas subclínicas o latentes para disminuir la progresión a una forma más diseminada. ¿Y en qué va a consistir En la administración de isoniazida de 5 a 10 miligramos en adultos por kilogramo día, sin exceder los 300 miligramos en una toma por vía oral. Y esta tiene que ser estrictamente supervisada por el médico o el encargado de este tratamiento. Debemos prevenir la infección desde su posible ocurrencia a personas expuestas no infectadas por 6 meses de lunes a sábado. Este medicamento, la isoniazida, también debe de tomarse de manera conjunta con vitamina B6 para evitar la neurotoxicidad. Y que va a conllevar un tratamiento adecuado, es decir, que nuestro paciente esté bien apegado a las recomendaciones, esté bien supervisado, esté bien hecho este tratamiento. Vamos a obtener un menor riesgo de muerte al restaurar la salud, vamos a poder curar la enfermedad y el riesgo de transmisión de la bacteria a personas con susceptibilidad en la comunidad. Es pues el objetivo principal de la prevención. Otras recomendaciones que debemos de hacer a nuestro paciente tienen que ver con el autocuidado y el saneamiento. Debemos de promocionar la higiene y el cuidado personal, así como el de la vivienda o el sitio de trabajo. Debemos de promocionar como médicos de primer contacto una alimentación correcta y también recomendar que se pasteuricen antes de consumir los lácteos o derivados. Tenemos que tener un control y saneamiento ambiental y recomendar a nuestros pacientes que tengan un cuidado con su vía aérea, como por ejemplo lo vemos en la pandemia. Debemos recomendar que estornuden de etiqueta o que se cubran con el pliegue anterior del codo, que usen cubrebocas. Al personal de la salud que esté en contacto con estos pacientes les tiene que recomendar que usen un N95. Y también que estos pacientes eviten conglomerados, el transporte público, y estén en contacto con personas que pueden ser susceptibles a la infección. Ya cuando nuestro caso esté curado, ¿cuál es el seguimiento que debemos de realizar? Tenemos que seguirlo de manera semestral al menos durante los 2 años posteriores para que tengamos un buen control epidemiológico de la enfermedad. Y bueno, eso sería todo de nuestro tema. Muchísimas gracias por su atención. Por último, les compartimos 7 datos curiosos sobre el yoga que quizás no sabías. Número 1. La palabra yoga significa unión. Número 2. Los Yoga Sutras de Patanjali son los textos fundacionales del yoga y fueron descritos en el siglo III a.C. Número 3. El yoga mejora el equilibrio, la concentración, la flexibilidad, estimula la respiración, fortalece los músculos y huesos y disminuye el cortisol. Número 4. Yogi es el sustantivo que se usa para el practicante masculino de yoga. El sustantivo en femenino es yogini. Número 5. En India la práctica está extendida sobre todo entre los hombres. Número 6. El yoga no es una religión. Y número 7. Los yogis tradicionales creen que tenemos un número determinado de respiraciones de por vida. Es decir, que ellos hacen lo posible por enlentecer sus respiraciones para poder vivir muchísimo mejor y por más tiempo.